¿Qué tal están? Bienvenidos. Comentario del libro La teoría del Estado de Dante Alighieri de Hans Kelsen. Realmente Kelsen es un gran teórico político, un gran filósofo político y realmente este libro es el primero que escribió. Después redactó numerosos libros de filosofía política, de teoría política. Primero, quiero comenzar con una descripción de su biografía. Nació Hans Kelsen en Praga en el año 1881 y falleció en Berkeley, California, en 1973. Podemos decir que, andando el tiempo, Kelsen se convertiría en el más famoso teórico del derecho del siglo XX y el más relevante, y nunca volvería a publicar una investigación similar a esta obra, que realmente no responde a lo que posteriormente escribió en relación con tratados de teoría política y realmente es de una lectura muy entretenida porque va matizando muchísimos aspectos de la filosofía política dantesca. De hecho, el libro está muy bien editado y comienza con una introducción o nota preliminar o estudio preliminar que es muy interesante, de Juan Luis Requejo Pagés. Y después de esta introducción, que no es excesivamente larga, es más bien corta, pero sustanciosa, pues ya comienza la propia obra, La teoría del Estado de Dante. Realmente, también luego hay una introducción posterior del propio Kelsen, donde explica un poco lo que quiere o lo que pretende con su libro, y voy a comentar algunas frases de Dante de este libro, sin pretensión de exhaustividad, por supuesto. Dice al principio en su introducción el propio Hans Kelsen, dice: escribir sobre Dante supone tanto como verter agua en el océano. Lo dice porque realmente hay muchísimos tratados y estudios, no solamente sobre la Divina Comedia y otras obras de Dante, sino también sobre el Tratado de la Monarquía del mismo Dante. Por lo tanto, él analiza las fuentes, analiza la bibliografía y luego va realizando sus propios análisis sobre el pensamiento político de Dante. Por otra parte, también él considera que hay un Dante escolástico medieval, porque él se formó sobre todo en la filosofía escolástica aristotélica, y también hay un Dante que podemos considerar que es un pensador renacentista moderno. Y en ese sentido, a veces despliega el propio Dante un lenguaje bastante complejo, siguiendo, diríamos, los planteamientos de la escolástica de su tiempo. No hay que olvidar que leyó, por supuesto, a los grandes filósofos, a Platón, a Aristóteles, a San Agustín, por supuesto también a Tomás de Aquino, que influyó mucho en su tratado político de la monarquía también, etcétera. Y era un gran lector, además. En ese sentido, como era un virtuoso también del lenguaje, pues eso se nota también en su obra. En ese aspecto, podemos decir que esta obra política responde a que él quería dejar sus ideas claras en relación con la cuestión del imperio y del papado. Estamos hablando sobre todo de finales del siglo XIII y principios del XIV. No hay que olvidar que Dante Alighieri nació en 1265 y murió en 1321, probablemente de malaria, a los 56 años. En ese sentido, realmente hay que también considerar, por ejemplo, cómo era la situación de la época, y eso también influye en sus planteamientos políticos. Por tanto, el propio Kelsen también pone de manifiesto que había una masa de pequeños diminutos partidos que eran objeto de la furia y de las más enconadas luchas de partido. Por supuesto, a esto no era ajeno el propio pensador, el propio Dante Alighieri, y también hay que considerar las circunstancias políticas de Florencia, la ciudad en la que nació el propio Dante, que fue, podemos pensar, el primer estado moderno del mundo, señala el mismo Kelsen, y eso fue importante también para el despliegue de sus ideas. Por supuesto, él abogaba por la monarquía más que por una república, pero también a lo largo del libro realmente se reflejan estas circunstancias. En cualquier caso,
podemos decir que había un cierto poder del pueblo, estaba también la nobleza enfrentada al pueblo, generalmente había muchas luchas de poder, y el proletariado de aquellos tiempos, del año 1300, 1305, 1290, 1310, estaba formado por los trabajadores y estaba excluido por completo del disfrute del poder, o no tenía poder, por decirlo de otra forma. En ese sentido, Dante, por ejemplo, descendía de una noble familia güelfa, ingresó como consta documentado en el gremio de los médicos y boticarios entre los años 1295 y 1297. Dante también apareció repetidamente como miembro del Consejo de los 100 en Florencia. Pero realmente hubo muchas luchas políticas entonces, y eso bueno, dejó también una impronta en su forma de pensar. Y en ese sentido, hay que decir que él apuesta más por el emperador frente al papa. Y, como dice Kelsen, su idea del emperador no trae causa de una determinada afiliación de partido, es la expresión de una convicción científica que veía en un Estado universal monárquico la salvación de la humanidad. Eso pues lo reitera con distintos argumentos escolásticos y con consideraciones, análisis brillantes, el propio Dante en su Tratado de la Monarquía. De hecho, el propio Dante pues considera que la paz y la concordia es lo mejor para un Estado político y podemos decir que la paz es el concepto central de su sistema político. También, por ejemplo, voy a ahora leer primero y comentar un fragmento del propio Dante en su libro sobre la monarquía, en la que dice Dante: «Estás enfermo en tu doble entendimiento y en tu afectividad. No procuras dar al entendimiento superior razones irrefutables, ni llevar al inferior por el rastro de la experiencia, ni escuchar tampoco el dulce afecto de la divina persuasión. Cuando te anuncia con la trompeta del Espíritu Santo, mira cuán dulce y cuán deleitoso el convivir juntos los hermanos». Un ideal, por lo tanto, de fraternidad del género humano, se refiere este fragmento de la monarquía de Dante, porque él pues estaba a favor de esa paz universal, de un imperio universal del emperador y de la independencia de los dos poderes. Aunque él a veces, el propio Dante, no lo explicita de forma muy clara, más que nada porque en su época había pues muchos autores que escribían sobre estas cuestiones y realmente pues a veces no se nota que el propio Dante es partidario del emperador por encima del papa. Se nota en general, pero no lo quiere dejar demasiado claro para evitar enfrentamientos, etc. Por lo tanto, realmente el mismo Dante, pues podemos decir que tiene pues unos conocimientos de los pensadores clásicos, de los historiadores clásicos, pues muy notable, y sobre todo se fija en las obras de Aristóteles, la política de Aristóteles, por ejemplo, que ya se conocía en su época, se había traducido, y realmente también analiza la República de Platón, pero le interesa menos y se enfoca sobre todo en las doctrinas de Aristóteles sobre la política y también en lo que expresa en su tratado sobre la monarquía también el propio Tomás de Aquino. De hecho, el mismo Dante desvaloriza los estados nacionales, no está a favor del nacionalismo, como por ejemplo sucedía en Francia en su misma época, y considera que tiene que haber una especie de estado universal, regido por el emperador, porque de esa manera diríamos que habría más justicia social, más paz, más armonía, más concordia y una mejor vida para todas las personas. De eso él está absolutamente convencido. Por otra parte, también, pues realmente él está de acuerdo con la idea que imperaba en esta parte de la Edad Media en la que vivió Dante, en que, diríamos, el sacro romano o el sacro imperio romano-germánico tenía plena continuidad histórica respecto al imperio romano de Occidente, por ejemplo. Y eso, pues él está convencido de ello y lo expresa en su obra y bueno, se nota también en sus planteamientos. Por otra parte, pues también realmente el propio Dante Alighieri pues coincide en muchas cuestiones en su filosofía política con Tomás de Aquino, aunque no en todo. Por otra parte, incluso
hay una cosa curiosa, es que Tomás de Aquino califica a la monarquía como el mejor régimen, porque es similar al régimen de Dios, que es uno solo y gobierna el universo, por decirlo de alguna forma más clara, y considera que la monarquía electiva, Tomás de Aquino piensa que es la mejor forma constitucional de poder. Y bueno, incluso podemos señalar que esto influyó también en los planteamientos del propio Dante. Además, también había pues, una serie de disputas escolásticas o discusiones en su tiempo sobre si el Papa podía deponer a un príncipe que contravenga la fe cristiana, etc. Y en ese sentido diríamos que ahí aparece el agustinismo, porque según San Agustín el Estado tiene que estar por completo al servicio de la Iglesia, algo que no tiene claro el mismo Dante Alighieri, que considera que no es así. Lo que sí piensa es que tiene que haber una similitud entre los planteamientos de la Iglesia y del emperador, o del Papa y el emperador, en el sentido de buscar el bien común, el bien de todos, el bien de la comunidad, el bien de la sociedad también. En ese sentido, pues inspira también Dante en la ética Nicómaco y en la política de Aristóteles. En ese sentido, ambas espadas, como también señala Hans Kelsen, podrían estar unidas en la mano del Papa, quien se reserva para sí solo la espiritual y cede la temporal a los príncipes para que la empleen de acuerdo con sus órdenes. Explica, por ejemplo, el propio Hans Kelsen a lo largo del libro, en un fragmento del mismo. Por otra parte, también ha habido otros pensadores de la época, como Juan de París, que dicen cosas similares a las que expresa el propio Dante Alighieri, aunque con algunas diferencias. También pues, hay otros autores, como Pedro Dubois, por ejemplo. Guillermo Dockham, por ejemplo, no está de acuerdo con Dante en algunas cuestiones de su filosofía política, pero en todo caso, diríamos que hay otros pensadores que están de acuerdo con la idea del imperio como la predominante, como Giordano de Osnabrück, por ejemplo. Y en definitiva, en el libro se van comentando numerosas cuestiones con muchos matices por parte del propio Hans Kelsen. De hecho, es evidente que, por ejemplo, Carlomagno en el año 800 se coronó como emperador siguiendo la legitimidad del Imperio Romano de Occidente. Y eso también lo tiene como algo muy claro el propio Dante Alighieri. Realmente, como se puede observar, la cuestión por ejemplo, de la felicidad terrenal, la felicidad celestial, es también tratada por Dante y por otros pensadores. En ese sentido, Dante sobre todo se centra en la felicidad terrenal, que considera que es muy importante, independientemente de que él se considera cristiano. Pero él insiste en que tiene que haber, dice Dante, pues una monarquía universal, y realmente podemos señalar que el emperador es el dueño de esa monarquía universal, de ese fantástico reino mundial. En eso Dante no tiene ninguna duda, tampoco. Por otra parte, está claro que él quiere establecer en su Tratado de la Monarquía los fundamentos de la teoría del Estado y el orden físico y moral del mundo. Y, por supuesto, a lo largo de este libro de Dante, el libro de la monarquía, él manifiesta una profundidad de pensamiento muy notable, sobresaliente, conoce la escolástica, redacta de una manera maravillosa, profunda, matizada. En algunas cuestiones no entra, no habla de ellas, para, diríamos, dejar una tesis, en otras sí, establece lo que él considera que es evidente de forma más detallada. Y realmente también hay que analizar que realmente todo esto está en relación, lo que dice Dante en su monarquía, con otras obras, como por ejemplo la Divina Comedia, en la que manifiesta cosas similares, pero de modo muy poético, más ambiguo, podríamos decir. Aquí realmente lo establece de forma más clara, de forma, digamos, más directa. Y diríamos que Dante se inspira sobre todo en el modelo tomista para desarrollar su tratado de la monarquía. De hecho, Dante está convencido de que el amor es el impulso hacia la divinidad
y que es en el hombre la razón última de todas sus acciones, con lo cual esto coincide también con los planteamientos, podemos decir, de la filosofía cristiana o de la teología cristiana también. Como se puede observar, pues sus planteamientos pues realmente son muy interesantes y también él justifica el origen del Estado, pero diríamos dando pues mucha importancia al Estado civil. De hecho, en su libro de Monarquía, en el capítulo 3, escribe el propio Dante lo siguiente: está claro, por consiguiente, que la perfección suprema de la humanidad es la facultad intelectiva, y como esta facultad no puede ser actualizada total y simultáneamente por un solo hombre ni por ninguna de las comunidades particulares, tiene que haber necesariamente en el género humano multitud de hombres por los que se actualice realmente esta potencia. En ese sentido, pues hay una necesidad del poder imperial o de la majestad imperial para conseguir pues una sociedad humana, diríamos, estable, una sociedad humana armónica, podríamos decir, y también considera el mismo Dante que la necesidad de la paz dentro de los distintos reinos conduce al establecimiento de un Estado mundial, regido por el emperador. También, pues realmente él considera que en un Estado mundial, bajo la dirección de los romanos, sería la voluntad expresa de Dios. Los romanos tienen como herederos a los germanos, al imperio alemán, por decirlo así, o germánico, y también Dante ve pues un designio de Dios en el hecho de que Roma hubiera alcanzado la victoria en la lucha de todos los pueblos por el dominio del mundo, señala también el mismo Kelsen en su comentario. Por otra parte, también hay que señalar que en cuanto al fin del Estado, el mismo Dante señala que hay un carácter teleológico de la concepción del mundo, así lo considera él. Por lo tanto, hay un cierto finalismo y pues realmente él considera que, que efectivamente hay una finalidad, un propósito para el mundo, para la realidad del mundo, y que pues eso está de acuerdo con lo que dice la divinidad o con lo que expresa la divinidad. En ese sentido, para Dante el Estado tiene el fin de hacer posible, de realizar, diríamos, el desarrollo de la inteligencia al máximo, por ejemplo, sería una de las finalidades fundamentales de la vida y del Estado y de la sociedad. En ese sentido hay un cierto intelectualismo. Incluso, pues esto se manifiesta en otros fragmentos de la monarquía también, y hay a veces pues similitudes con otros pensadores en este sentido, como Marsilio de Padua, etc. Incluso el mismo Dante insiste mucho en el valor de la libertad y dice en ese sentido que, digamos, la libertad es lo mejor para el género humano. Y pues para él, y esto lo dice ya en la monarquía, en De Monarquía, los ciudadanos no son para los cónsules ni el pueblo para el rey, sino a la inversa, los cónsules para los ciudadanos y el rey para el pueblo. Y así como el Estado no es para las leyes, sino las leyes para el Estado, así los que viven según las leyes, sigue escribiendo Dante, no se ordenan al legislador, sino éste a aquellos. Todo señor, y sobre todo el emperador, solo es señor con relación al medio, pero con respecto al fin es servidor de la humanidad, y con ello su mejor caudillo hacia la libertad. Este es un fragmento de la monarquía. En efecto, de hecho, el mismo Dante insiste en que el Estado mundial tiene que realizar la paz, la justicia y la libertad, que es lo característico del llamado Estado de Derecho, con lo cual aquí, diríamos, da también un gran significado a los derechos de los ciudadanos, con lo cual se anticipa al sistema democrático actual y a la democracia que surgió sobre todo a partir de los siglos XVII y XVIII en Inglaterra y luego se extendió por toda Europa y por el mundo. De hecho, en ese sentido fue un adelantado a su época. En otros aspectos, pues diríamos no, porque sigue los planteamientos escolásticos medievales. Pero, en cualquier caso, pues él manifiesta estas cuestiones de una forma muy rotunda y muy clara. Muchas gracias a todos por seguirme en este vídeo y decir que, bueno, hasta mi próximo vídeo.
Hasta siempre.